A puntito de empezar Indian Wells, tenemos muchas ganas ya del primer Master 1000 de la temporada y seguro que mucha gente, más allá de mirar a Carlos Alcaraz en este 2026, se pregunta por qué a Carlos se le da tan bien este torneo, ¿no? ¿Por qué ya en 2022 dio ese pasito adelante, llegando a semifinales, enfrentándose a Rafa Nadal, cuando todavía era un pipiolillo? ¿Qué hizo en 2023 y 2024 para ganar de manera tan apabullante a sus rivales y qué fue lo que le faltó en 2025? Pero, ¿qué hay aquí en este torneo? ¿Qué hay en el desierto californiano para entender por qué a Carlitos se le da tan bien? ¿Por qué se siente tan a gusto aquí, digo? Nos hemos puesto el traje de analistas, José? Porque hay mucho de lo que hablar, la verdad. Hay que tener en cuenta que antes de cumplir 23 años, Alcaraz ha ganado ya 2 torneos en 2 títulos en Indian Wells y únicamente 5 hombres en la historia del torneo han ganado 3 veces. Esto nos da una idea de la magnitud del dominio que está mostrando Alcaraz, porque esa cuenta da la sensación de que puede aumentar. Los máximos ganadores son Federer y Djokovic, cada uno con 5 títulos. Y la verdad es que hay señales evidentes en los datos que vamos a ver ahora de que Carlos está en su hábitat natural, en el desierto californiano, y puede hacer historia en este torneo. Siempre lo hemos dicho, Indian Wells es seguro uno de los tres torneos que mejor se aclimatan a las condiciones de Carlos Alcaraz. Porque aquí ocurren cosas especiales. Y de verdad que hasta el propio Sinner, cuando perdió en Doha, dice, quizás en Indian Wells no salga, digamos, mi mejor versión, no pueda ganar allí, pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe dentro del circuito que las condiciones que ocurren aquí, pues se le da muy bien a Carlitos, por lo mismo que se le dio también a Rafa Nadal. Aquí lo explicaremos. En primer lugar, lo que tenemos que intentar entender es que Indian Wells es un torneo tremendamente especial, porque aunque se juega en la misma superficie que Miami o que Canadá o que Cincinnati, no tiene absolutamente nada que ver. Ya sabéis, esto lo hemos explicado aquí muchísimas veces, que Indian Wells está situado en medio del desierto californiano y que las condiciones allí son muy especiales. No se dan en ningún otro sitio y eso hace que sea el Master 1000 de pista dura más lento de todo el circuito. O sea, no hay ni un solo torneo que sea tan lento, como digo, de pista dura, y esto lo vemos en el CPI. Si os fijáis, es muy similar a los torneos de tierra, a Monte Carlo, a Madrid y a Roma. De hecho, si nos vamos a la media de los intercambios, más allá del porcentaje de aces, que ya veis, es muy poco comparado con, por ejemplo, Miami, que es prácticamente un ace menos de porcentaje, y muy similares a como digo, los torneos de tierra. Pero si os fijáis, la media de los intercambios en Indian Wells el año pasado fue de 4,53, por debajo incluso que un torneo de tierra batida, como es Roma, de 4,54. Esto lo podemos comparar con otros torneos muy rápidos, como es Cincinnati, que es de una media de menos de 4. Si veis 4 o menos, es un torneo tremendamente rápido. Pues con eso ya entendemos que estos 4,53 que vemos en Indian Wells lo hace tremendamente lento. Pero Diego, creo que en este 2026 vamos a ver algo distinto en este Indian Wells, ¿no? Sí, yo creo que los organizadores del torneo se han dado cuenta de que, bueno, esto al fin y al cabo es una pista dura y una pista teóricamente rápida, ¿no? Hay que compensar de alguna manera, primero las condiciones climáticas y el contexto en el que se desarrolla el torneo, que luego podemos ahondar en ello, y también esa superficie que tiende a ser lenta. Entonces, ¿cómo lo quieren compensar? Pues con las bolas. Este año, 2026, se va a jugar por primera vez con Dunlop, abandonando las habituales PEN. Entonces, bueno, se preveía que estas Dunlop iban a acelerar un poquito el juego y da la sensación de que es así, de que el objetivo de la organización se puede cumplir. ¿Por qué? Porque analizando los datos que han emanado de la fase previa, pues nos damos cuenta de que ha habido intercambios un poco más cortos, ha habido más saques directos, por lo tanto, las sensaciones de que la pista está, no sé si más rápida, pero como mínimo un poco menos lenta que en ediciones anteriores. Sí, el año pasado, si os fijáis, en 2023, por cierto, esta gráfica es de Cure Speed, de Matthew Willis, ahí estamos cogiendo esta información. En 2023 y 2024 hubo digamos,
un tipo de pista diferente al que hubo en 2025, que cambiaron la superficie. Ley Call. La ley call, exactamente, que aquí también hicimos un vídeo de que dijimos, ostras, esto puede afectar a Carlos Alcaraz porque el bote normalmente las ley calls son un poco más bajos. Más bajo. Sabéis que en Indian Wells, al estar en medio del desierto, el aire es más árido, más caliente, menos humedad, por lo tanto la pelota bota más alto de día, hay unas condiciones muy distintas a jugar de día y jugar de noche. Carlitos prefiere jugar de día por esas bolas altas que él puede meter. Y dijimos, ostras, cuidado. Pero realmente lo que ha pasado es que las condiciones de 2025 fueron tremendamente lentas. Pero esto es por las pelotas que había el año pasado Penn, que ralentizaban mucho el juego. Pero este año, como ha dicho Diego, se espera que sea un pelín más rápido. Esperemos. No sé eso cómo afectará, aunque yo también, visto que Carlos en Cincinnati y demás también se le ha dado especialmente bien. Yo no creo que tenga problemas por eso, será solo habituarse. Pero sí que se puede esperar un pelín más de rapidez, ¿no? Sí, yo creo que Carlos se puede adaptar a cualquier circunstancia, pero es verdad que, como tú bien decías, las condiciones cambian mucho del día a la noche. Yo creo que esta superficie Lake, pues lo que hablamos, ¿no? Hacen que el bosque sea algo más bajo y eso terminó ralentizando el juego. Entonces vamos a ver si con las Dunlop, pues eso se compensa un poco. Y yo tengo la sensación de que Carlos tiene argumentos técnicos de sobra para adaptarse a cualquier circunstancia. Fíjate, él ganó en 2023, 2024, estamos viendo que era torneo más rápido que el año pasado, donde se supone Exacto. que siempre se habla, ¿no? De que las pistas lentas favorecen al Alcaraz, que puede que sí, pero Bueno, en este caso no importó. La cosa es, yendo al grano, yendo a por qué a Carlos se le da también este torneo de Indian Wells, vamos a ver los datos de nuestros amigos de Tennis Insights. Y esta es la gráfica del torneo que se marcó Carlos Alcaraz en el año 2023, allí en Indian Wells, el año de su primer título. Y vemos en verde las gráficas comparadas respecto al, por ejemplo, la naranja, que es su media, o la negra, que es la media del circuito. Y vemos que Alcaraz pues digamos, mejoraba prácticamente todo lo que es su media normal, excepto el servicio, que estuvo un pelín por detrás. Pero ya hemos comentado que en este Indian Wells no hay que centrarse tanto en el saque, porque no es, digamos, no vas a convertir más aces, al final haces menos daño desde el servicio, no, sino no es desde tan otras facetas, decisivo. ¿no? Sí, sí. Digamos que hay otras facetas que, digamos, que importan un poquito más. Comparado con 2024, vemos que la mejora es abismal. Fue el año que más se paseó allí. Fijaos que del 7,6, perdón, del 7,5 del resto pasamos al 8,1. La derecha y el revés también tiene varios puntos de mejora, pero sobre todo donde más se ve la diferencia, Diego, es en desde el robo, desde la defensa. Alcaraz en 2023 pasó del 38 al 45 en 2024 y desde el fondo de pista de un 58 a un 60%. Esto te da ya detalles, ¿no? De por dónde se le empieza a meter mano, dónde le empieza a meter mano Carlos a los rivales aquí en este torneo, ¿no? Sí, esto es fundamental. Muchas veces se habla, ¿no? de lo potente que es la derecha de Carlos, de lo bien que ataca, y yo creo que pasamos un poco por alto la capacidad defensiva que tiene, ¿no? Esa capacidad innata de pasar de la defensa al ataque, de convertir situaciones en las que está siendo dominado y terminar ganando el punto. Eso es lo que muestra este parámetro, y obviamente, pues este factor suele ser más alto en pistas más lentas, porque tienes más tiempo para defenderte, para contrarrestar los ataques de los rivales. Y Carlos, pues es prácticamente una muralla inexpugnable, ¿no? Con lo rápido que es de piernas, si encima las condiciones de la pista y del entorno hacen que sea más lento, pues él consigue prácticamente parar una cantidad de ataques muy alta. Y esto es fundamental y también se ve en el tema del resto, ¿no? Que es el otro factor que más crece y en el que yo creo que hay que incidir especialmente. Yo creo que hay que hablar más en este torneo mira que siendo un torneo de pista rápida o bueno, pista dura, uno puede pensar que el saque realmente es la diferencia, pero creo que Indian Wells es un torneo dado para a los restadores, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ahí Carlos pues da un pasito adelante. Comparado con 2025, fíjate cómo le baja la gráfica en absolutamente todo. Roba desde el 45 puntos desde el robo al 35 únicamente. Y Sí, de, y ahí vemos que el descenso más dramático es en el Steel Score, de lo que estábamos exactamente, hablando, ¿no? El robo. punto clave en este torneo y por el que, pues Alcaraz en esta ocasión se quedó en esas semifinales perdiendo con Draper,
que además es que, recordando el partido, se veía claramente. Cuando atacaba el británico, a Carlos le costó un montón neutralizar los puntos y ser él después el que dominara. Desde el resto, fíjate que del 8,1 que teníamos en 2024 pasamos al 7,7. Sí. Fíjate la bajada, ¿no? Y aparte del 9 de la derecha al 8,4. Bueno, la cosa es que Alcaraz, como digo, desde el resto es capaz de empezar a hacer mucho daño. Y esto lo vemos aquí en esta gráfica de manera perfecta en el año 2024. El daño que es capaz de hacer Carlos Alcaraz cuando está restando. Vemos que su media es de un 35% de puntos ganados restando los primeros, era un 5% más. Desde el segundo se mantiene, pero en general gana más bolas de break. 3% más de puntos al resto. Desde el resto gana un 7% más de juegos. Mete más primeros de resto dentro, más restos de segundo. Aquí en este caso baja un pelín menos, aquí es normal porque creo que busca un pelín más de, digamos, profundidad para Sí, empujar a los rivales. más riesgo, digamos, pero yo creo Exactamente. que el aumento del 9% en los restos de primer saque es fundamental. Ahí vemos cómo hace jugar al contrincante constantemente. Aquí lo tenemos. Esto es para mí la mayor clave. Fíjate que su media normal de cuando él resta los segundos saques es de 2000 revoluciones por minuto, pero en Indian Wells en concreto es 2500. Esto te da un poco a las claras de cuál es la táctica que utiliza Carlos restando los segundos en este torneo. Vamos a ver un Carlos restando bastante atrás. De hecho, Ostras. ya en este 2026, ya que se ha viralizado algunos vídeos de Carlos entrenando con Tommy Paul y demás, contra Sisu Bergs, y vemos a un Alcaraz restando muy lejos, porque aquí, como digo, al ser un bote más alto, al no ser tan definitivo el saque, tiene mucho más tiempo de que le llegue la pelota y meter un resto con mucho spin para empujar al rival hacia atrás y él poder irse hacia adelante en pista y que te dé una pelota corta para él dominar dentro de la pista. Exacto, eso es fundamental y también al disponer él también de más tiempo hace que, aunque su resto no sea espectacular, no sea demasiado profundo, luego también tiene más tiempo para recuperar pista y para jugar el punto desde el fondo. Entonces, bueno, la táctica está clara en este sentido. Sí, fíjate además, Diego, que restando los segundos le mete hasta Más velocidad. más velocidad, o sea, más velocidad, más spin, empuja al rival hacia atrás y eso hace que dé ese pasito adelante. Entonces, podemos, digamos, resumir un poco en tres claves el hecho de que Carlos se le dé tan bien Indian Wells. Primero, esas condiciones que hace que el bote sea más alto y eso hace que sus golpes desde el fondo pues hagan más daño. También el hecho de que el torneo, al ser un pelín más lento, pues eso le permite desde el fondo pues ganar más puntos desde el robo, a puntos más largos. Y sobre todo el tema del resto, ¿no? Restar muy atrás, el hecho de poder restar con esa profundidad, tener más tiempo de que le llegue la pelota y empujar a los rivales hacia atrás. Sí, desde luego. Y a propósito de esto, si nos fijamos en un factor que son los intercambios de 9 golpes o más, ahí vemos primero que en la recurrencia de este tipo de intercambios es mayor en Indian Wells que en la media del circuito, y luego que Alcaraz llega a ganar en torno a un 58% y un 59% de este tipo de puntos en 2023 y 2024, cuando sus medias están en torno al 52%. Es un incremento claro que nos da idea de lo bien que se desempeña Carlos en intercambios largos y el motivo por el que lo hace también en Indian Wells. También, al disponer de más tiempo, puede variar más el juego. Muchas veces hablamos de los argumentos técnicos y tácticos que tiene Alcaraz. Por ejemplo, su santo y seña, las dejadas. Pues en 2023 ganó prácticamente el 65% de las dejadas que hizo en este torneo, en Indian Wells, mientras que su media en el último año es del 57%. Bueno, es un incremento evidente que nos da una idea de por qué Alcaraz es prácticamente un jugador inexpugnable en esta pista. Al final son unas condiciones que se ajustan como anillo al dedo, puede hacer muchas cosas, puede hacer daño desde otros ámbitos donde él también es muy bueno, desde el resto creo que de su generación también es el mejor, compitiéndole ahí con Yannick Sinner y mejorando también en muchísimas facetas. Pero bueno, será el máximo favorito siempre que llegue Indian Wells. La cosa es a ver quién es el guapo que puede luego meterle mano, porque hombre, tampoco es invencible, luego se le pueden ganar de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, la cosa es que es bastante favorito y espero que con este vídeo hayáis entendido un poquito más de por qué se le da tan bien Indian Wells a Carlos. Y si alguno se lo pregunta, antes de que os vayáis,
¿Cuáles son las diferencias entre Indian Wells y Miami? Aquí también hice yo un vídeo hace tiempo, aquí arriba os voy a dejar el enlace, Muy bueno. comparando las diferencias entre Indian Wells y Miami para que entendáis que aunque comparten mes en el calendario, como es marzo, y pista, con la Lake Call y con el tema de la superficie, son dos torneos completamente distintos. Ahí vais a entender el porqué. Amigo Diego. De ahí la dificultad en ganar los dos la Exacto. misma temporada, que eso es un tema que ya se hablará. Amigo Diego, un abrazo, nos vemos. Un abrazo, adiós.